Sandrita. Bueno, está con nosotros Héctor Bustamante, subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo acá en el programa. Igualmente. Bienvenido. La verdad, un placer. Trato de verlo siempre. A veces el horario no lo permite, pero es un excelente programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos enteramos que ha habido una denuncia ambiental contra una empresa en el Parque Industrial de Chimbas. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, podríamos decir que esta denuncia no comenzó directamente contra una empresa del Parque de Chimbas, sino tuvo que ver con la evidencia de un derrame dentro de lo que eran las calles internas del predio del Parque de Chimbas, donde la Dirección de Promoción Industrial, que es la autoridad que administra ese parque de alguna manera, más allá que hay un consorcio de empresarios, había puesto sobre aviso justamente a mi subsecretaría la existencia de este líquido que aparentemente no reunía las condiciones esperables de un sistema cloacal, ¿no? O sea, que era un líquido resinoso, más parecido a un aceite o un hidrocarburo. O sea, habían tirado ese líquido dentro de las cloacas. Eso era lo que evidenciaba este fluido que salía en las calles sobre las tapas de inspección. Pero ¿no? eso no es menor, porque salía de las tapas de inspección a las calles. Ahí tenemos las imágenes. Esto. Claro, son imágenes de los caminos internos del parque industrial, ¿no? Obviamente fue personal de la Secretaría al lugar a constatar justamente esto, a tomar las fotografías del caso, y hasta ese punto lo que teníamos era esa contaminación y la necesidad obvia de determinar exactamente qué tipo de sustancia se trataba y el origen, ¿no? Porque esto obviamente respondía a algún vertido. Determinar? Ahí nos comunicamos con OCE, obviamente, en función del tema de tratarse del sistema cloacal, y conjuntamente con la Dirección de Promoción Industrial hicimos algunas, diríamos, indagaciones buscando a ver cuál podría ser el origen. Esto, digamos, a esto que ya teníamos, que era este contexto, se suma una segunda denuncia, donde ya sí es mucho más puntual y determinada y señalaba que este vertido había sido realizado, o se estaba realizando, en una de las empresas que está ahí, que se trataría de Biocordillerana. Biocordillerana, ¿a qué se dedica esta empresa? Es una operadora de residuos peligrosos, justamente. A ver, sí. Se dedica a operar residuos peligrosos y estaba tirando esto en las cloacas. De eso se trataba la denuncia, eso motivó a que nuevamente el personal de la Secretaría de Ambiente, esta vez conjuntamente con la Policía Ecológica, pidiera el ingreso a la empresa. Obviamente llevaba en manos el material, la denuncia venía acompañada con material fotográfico y material de video, a efecto de determinar si se correspondían esas imágenes con algún sector dentro del predio de la empresa, ¿no es cierto? Brevemente, ¿esas imágenes las registraban y quedaban dentro de un acta notarial, por ejemplo? Esas imágenes, o sea, primero le explico, nosotros tenemos un sistema de denuncias, ¿bien? O sea, las denuncias llegan muchas veces a través de un call center que deriva a las áreas respectivas. La primera denuncia había sido una denuncia, diríamos, interinstitucional, porque justamente ha sido la Dirección de Promoción Industrial la que nos había puesto en aviso en función de las denuncias de los vecinos ahí propios del parque industrial. Esta segunda denuncia llegó directamente a nuestro sistema de denuncia y venía acompañada con unos videos y material fotográfico. Lo que hizo nuestros agentes fue, según el procedimiento y dada la gravedad del caso, llamar a la Policía Ecológica para que conjuntamente, en función de las facultades de uno y de otro, poder acceder a los sitios, porque hay que entrar a la empresa, y en primer lugar identificar si el sitio era el que evidentemente salía en las imágenes, ¿no? Eso fue lo que lograron ubicar los dos equipos, tanto de Ambiente y de la Policía Ecológica. Encontraron el lugar, que era de las imágenes que se le habían remitido. En ese momento, obviamente, no se estaba produciendo el vertido. Había señales de que había sido tapado, o sea, el lugar era evidente que era el sector de las imágenes, pero se encontraba tapado con tierra. Así que en función de lo que la policía determinó, obligó al personal de la empresa a que descubrieran eso, y al descubrir eso se dejó un acta y se constató presencia de este mismo material oleoso, diríamos, y bueno, y la conexión de esa tapa que estaba dentro del predio de la empresa a través de un caño de PVC con el sistema de red interno de cloacas del Parque Industrial de Chimbas. ¿Bien? Esta empresa opera residuos peligrosos, opera residuos industriales, y cuando se dice opera, ¿qué significa? Nosotros debemos, para tener un marco de referencia, entender que de acuerdo a la ley de residuos peligrosos provincial, que es la 522L, que a su vez adhiere a la ley nacional, la 24051, existe una categorización en cómo tiene que ser el manejo de los residuos peligrosos, ¿no? Sobre todo de cualquier empresa que los genere, evidentemente. Entonces ahí distinguimos un generador, que es cualquier industrial que
en función de su producción, tiene este tipo de residuos, Sí. transportistas que tienen que estar inscriptos también en esa función como transportistas de residuos peligrosos, y llegamos a la figura del operador de residuos peligrosos, cuya función fundamental es reducir a través de un proceso la peligrosidad de este elemento. Bien, justamente, creo que ya es de público conocimiento los aspectos que hemos tenido en la provincia respecto a las cenizas famosas acumuladas en los 3 operadores que trabajan dentro de lo que es el Que parque uno es de industrial. esta empresa, tengo entendido. Uno justamente es biocordillerana. Residuos peligrosos hay una gran categorización con respecto a qué se entiende de residuos peligrosos. Inclusive eso pasa desde aceites quemados, aceites viejos o algún tipo de tela contaminado con algún tipo de hidrocarburo, pasando por químicos o elementos patogénicos también puede llegar a ser. O sea, es como que hay muchas corrientes, más de 50 corrientes categorizadas en I, ¿no? I 8 y 9 que van por sector. Y este tipo de residuo tiene que tener un tratamiento especial. Digamos. ¿Cómo es específicamente esto? ¿Esto da lugar a denuncia penal o no? Es algo que deberíamos evaluar, ¿no? Según la ley nacional, cuando la disposición del residuo peligroso se hace de una manera que puede producir daño en la salud, bien, impactar definitivamente en cursos de agua, atmosférico, contaminación de la tierra, constituye una figura penal, tiene que aplicarse el En Código este Penal. caso, porque a la empresa Este se le caso, aplicará una sanción económica hasta o una ahora, inhabilitación. Hasta ahora estamos en un proceso, diríamos, punitorio administrativo, si Bien. se quiere, ¿no? Hay un expediente de esa naturaleza. Habrá que evaluar, recordemos que ese arrojo, hay un dato que no es menor, ese arrojo que se hizo al sistema de cloacas, ahí hay una característica. Nosotros recibimos el informe de parte de OCE respecto del informe de laboratorio que indicó que efectivamente se trataba de un producto de algún tipo de hidrocarburo. También vino acompañado de la estructura justamente del sistema, que fue algo que nosotros le pedimos cuando pretendíamos identificar el origen. Y ahí, diríamos, nos anoticiamos de que ese sistema no tiene conexión con el sistema, con el resto del sistema de disposición cloacal que tiene la provincia. O sea, es un sistema confinado, lo cual, ambientalmente hablando, resulta ser, digamos, una suerte de buena noticia, ¿no? Porque el daño puede haber sido mayor Quiere decir que no se salió de lo que de es el lo parque que es industrial, el impacto que observamos, que está Sí. acá en imágenes, que se da en la Tierra, todo está confinado dentro de lo que es el parque Ahora, un industrial. sistema así confinado, cerrado, se autoriza. No puede ser determinado por una empresa y se le ocurrió hacerlo, un pozo negro, por ejemplo. Yo entiendo que sí, ya estamos en un plano, diríamos, que Sí, que no escapa le un poco a corresponde. mi competencia como para dar ciertas ¿Quién es, exactitudes. en este caso, la responsabilidad es del director, de los accionistas? ¿Quiénes son los propietarios de la empresa? Yo creo que eso, nosotros, por hoy, ¿no? Y en función de las actuaciones que nosotros tenemos, accionamos contra digamos, la persona jurídica, que es la que está habilitada y la que tiene, digamos, tanto los certificados ambientales como operador, que es biocordillerana en sí mismo, ¿no? Biocordillerana. Desconozco al momento el grado de responsabilidad interna que puedan jugar dentro de la empresa y cómo se maneja el grupo societario, digamos. Eso, Bien. digamos, que quedaría como para una instancia después posterior. Y en términos administrativos, ¿qué sanción le cabe? Y la norma ambiental, todas ellas que tienen, digamos, sanción, viene desde el apercibimiento a la clausura, obviamente, ¿no? Bien. Es un tema que se está de alguna manera discutiendo. Hoy por hoy está en un proceso de asesoría letrada, jurídica, como más allá de que la fragancia está más que comprobada. La intención también es dar alguna cierta precisión con respecto al encuadre legal, porque cada norma a su vez establece un límite y máximo en este tipo de sanciones, ¿no? Si hablamos de una sanción económica, por ejemplo, mientras la ley de declaración de impacto ambiental habla de unidades tributarias, la ley de residuos habla de sueldos, por ejemplo. Hay una medida y una escala diferente, y mientras nosotros logremos precisar de manera legal bajo qué normativa se va a aplicar, también tendremos una escala como para determinar la multa. Bueno, vamos a quedar muy atentos a la evolución del asunto, pero no puede quedar solamente, como siempre decimos, en la sola mención. Exacto. Pero es importante destacar que estas cosas tienen un seguimiento, es decir, que no pasan y pasan nomás, que nadie se siente en la libertad de contaminarnos el ambiente porque sí, porque se le dio la gana. Además, si se me permite agregar algo, es un hecho que más allá de lo injurioso que resulta para todos, en función de que justamente se trata de una operadora de residuos peligrosos, la que de pronto sea, no puede infringe ignorar esta normativa, cómo se trata no hay la- ninguna excusa, y tampoco se trata de un hecho que podríamos catalogar de accidental o Claro. no premeditado de alguna manera, porque arrojar o bombear este tipo de líquidos al sistema cloacal no puede ser otro que intencional, ¿no es cierto? Ahora, si no me equivoco,
si no me equivoco y por lo que he leído en algunos medios, esta es la empresa de Sergio Vallejo. Yo entendía que sí. Pero no lo Entendía sé, que sí. habría que confirmar. Candidato a diputado nacional por uno de los esquemas libertarios. Bien. Vamos a seguir con el tema y lo comprometemos, Héctor, a que cuando haya novedades respecto de qué determinaron finalmente, lo comentemos aquí, ¿puede ser? Será un placer. Muchas gracias por Muchísimas aceptar la invitación. A usted. Venimos